hay emociones negativas ni positivas. Las emociones son todas necesarias porque nos dan información. El enojo también actúa como impulso para salir de lugares a los que sentimos que no pertenecemos. Y lo que nos enferma son los apegos a situaciones que hicieron generar esta emoción. Bueno, hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Hoy les traigo un escenario muy lindo, rodeado de naturaleza. Y les traigo un tema que surgió en una charla el otro día, un tema muy importante que se habla mucho hoy, que es nuestro mundo emocional. Y empezaba a escuchar, ¿no?, cómo algunas personas ven este mundo emocional como algo malo o como algo que nos conecta con nuestras partes más sensibles que muchas veces duelen mucho. Entonces me gustaría hablar de este tema, desarrollarlo un poco con respecto a por qué es tan importante esto de gestionar nuestras emociones y por qué es importante tener un buen contacto con este mundo emocional. Primero que nada, el mundo emocional no son solo las emociones. Más allá de eso hay, antes de las emociones, hay sensaciones y percepciones. Las sensaciones son impresiones del exterior que entran a través de nuestros sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, que ingresa a través de mis sentidos básicos. Después están las percepciones, en donde ya hay una elaboración un poco de ese sentido que ingresó. Por ejemplo, sentí el viento en mi cara a través de la piel y eso me hizo sentir bien, por ejemplo. Y después ya sí están las emociones, que son sistemas adaptativos de la realidad. Son sensaciones y percepciones que nacen cuando estamos en por ejemplo, un escenario de estrés o también disfrutando algo. Por ejemplo, si a mí me sale un poco de ansiedad cuando estoy recordando algo que a mí no me hizo bien, eso es la emoción. Si yo, por ejemplo, me da alegría algo, me da felicidad, es porque estoy teniendo un recuerdo de un momento parecido que se activa en mi cerebro esta emoción de alegría. Entonces, podemos sintetizar y decir que las emociones básicamente nos dan información de la realidad. Simplemente es eso, no hay emociones negativas ni positivas. Las emociones son todas necesarias porque nos dan información. Por ejemplo, si siento ansiedad, quiere decir que no conozco cuáles son mis herramientas para resolver mi realidad. Es decir, comienzo a crear escenarios, muchos escenarios, sobre todo escenarios malos, para poder estar lo más preparada posible para enfrentar ese futuro. ¿Por qué? Porque al no tener contacto con mi cuerpo físico y con las herramientas que tengo que me crean capaz de resolver la realidad, prefiero adelantarme a sucesos que todavía no pasan. ¿Por qué? Porque aprendí a que resolver la realidad era muy difícil, o que el mundo que estaba ahí afuera era mucho más grande que yo. Eso, por ejemplo, es la ansiedad. Después está la tristeza, que es una emoción que nos da la información de que algo falta y nos puede activar un impulso para ir a buscar eso que nos falta o eso que hemos perdido. Y después, por ejemplo, está el enojo, que es una sensación, eso de decir no pertenezco acá, no pienso como los demás, no pertenezco, ¿no? Entonces, también nos da un impulso. Eso no quiere decir que el enojo sea malo. El enojo también actúa como impulso para salir de lugares a los que sentimos que no pertenecemos. La tristeza nos puede dar impulsos de ir a buscar algo que hemos perdido o que sentimos que nos falta. Por eso es muy importante este contacto bueno, porque hace ver la realidad de acuerdo a tal como es, digamos, en otras palabras. La realidad tal como es decir, por ejemplo, no me empiezo a imaginar escenarios, porque si yo salgo a la calle y no está pasando nada, la realidad está siendo tal como es. Soy yo la que le pone la impronta muchas veces de que si salgo algo malo me va a suceder. ¿Esto por qué pasa mucho? Porque desde que somos niños nosotros aprendemos primero con sensaciones y percepciones, es decir, tengo hambre, me hace frío, algo me duele, entonces si yo lloro y siento angustia y siento tristeza, alguien responde y viene a atenderme. Después, con los años, empiezo a expresar con la palabra y después empiezo a escribir. Entonces, nuestro primer modelo de aprendizaje es a través de estas sensaciones y percepciones. ¿Qué pasa? Cuando aprendimos con el tiempo a que, por ejemplo, mis sensaciones o mis percepciones o mis emociones primarias no eran validadas o no eran importantes en mi familia o tenía que esconder porque algo más grave estaba pasando en mi entorno, de niño tuve que apagar mi mundo emocional. ¿Por qué? Porque el mundo emocional muchas veces duele mucho y a veces no está el escenario para yo poder expresar qué es lo que me sucede. Por distintos motivos, porque
hay otra persona que está muy mal en mi casa de salud y nadie me atiende a mí, por lo tanto mi necesidad no está siendo atendida, entonces es mejor apagar eso, decir, bueno, yo estoy bien, no pasa nada, y empiezo a apagar todo lo que sí de verdad me pasa. ¿Por qué? Porque no es que de maldad no me dan ese lugar, sino que no pueden hacer otra cosa. Entonces, o por ejemplo, si con mi familia nos mudamos a algún lado, tengo que empezar a apagar el mundo emocional de perder a mi familia, de perder mi otra familia, digamos, mi abuelo, mis tíos, pierdo a mis primos, no tengo más contacto con mis amigos. Entonces es mejor apagar todo eso y decir, bueno, está todo bien, nos mudamos, estamos en otro lugar. Entonces empezamos de a poquito a dejar de sentir, dejar de percibir las cosas que para nosotros son importantes. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir que si yo no toco ese lugar emocional, todo va a estar bien. Porque si yo abro mínimamente la puerta a que algo salga emocional, puedo sentirme muy mal y mis padres capaz pueden no estar preparados para eso que se está pasando porque están resolviendo su realidad. Esto de apagar el mundo emocional no es tan mal, porque muchas veces necesitamos bajar todo este mundo, esta gestión de las emociones, porque debemos accionar, tenemos que actuar, tenemos que llevar la concentración a la mente. Entonces vamos a trabajar, salimos y tenemos que manejar, estoy en una clase atendiendo, por ejemplo, entonces yo bajo todo mi sistema emocional y digo, bueno, ahora estoy prestando atención a algo. ¿Qué pasa? Cuando yo salgo de ahí, o cuando yo, por ejemplo, voy creciendo y me doy cuenta que algo está pasando en mí, que no me hace sentir bien, me tengo que empezar a preguntar por qué no me siento bien, qué es lo que no me hace feliz, por ejemplo, o por qué siempre hago cosas y me siento vacío. Todas esas preguntas me llevan a redescubrir qué es lo que siento yo adentro, porque yo veo la realidad como lo que yo tengo adentro impreso desde esa infancia. Es decir, si a mí me enseñaron que para ser exitoso en la vida yo tenía que bajar las emociones y ser una persona fría, práctica, teórica y siempre en el mundo mental, seguramente el éxito para mí en la vida va a ser apagar todas las emociones y tratar los vínculos con las personas, con el trabajo, desde un lugar muy frío, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa frialdad llega un momento que nos empieza a decir, bueno, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y empezamos capaz a sentir un poco de envidia hacia ver a alguien feliz, por ejemplo, y si yo me hago una pregunta, ¿yo soy feliz todos los días? O no feliz, pero me siento bien con lo que hago, estoy bien, me siento bien con la pareja que tengo al lado, me siento bien en un grupo de amigos. Esas preguntas empiezan a llevarme a un lugar donde desconocido, ¿no? Que no está ni bien ni mal, vuelvo a decir, son desconocidos. ¿Por qué? Porque tuve que apagarlos para seguir mi vida y para decir, bueno, si yo no siento, puedo seguir adelante. Muchas veces también estos quiebres o este apagar emocionalmente el mundo, ¿no? Viene acompañado de situaciones o de violencias o de traumas que nos dijeron, bueno, esto pasó, hace muy mal, mejor si lo escondemos, no lo sentimos, no forma parte de mi realidad. ¿Por qué? Porque era la única forma que yo tenía en ese momento para avanzar en la vida. Con los años es importante trabajar qué me generó ese corte emocional. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos un trauma, por ejemplo, ese trauma queda alojado en una parte de nuestro cerebro, escinde nuestro cerebro y se queda alojado en una parte que se llama engrama. Ese engrama son huellas de experiencias que vivimos en la realidad que hace que nuestra personalidad se escinda en dos. Es decir, mi personalidad del presente quedó atrapada en ese contexto, en esa experiencia que vivió mi yo del pasado. ¿Qué va a pasar con eso? Voy a tener un quiebre en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo voy a querer resolver mi realidad presente con eso que me quedó del pasado. Entonces voy a salir al presente desde mi pasado constantemente. Cuando yo sé que mi presente cambió, que yo cambié, que mi contexto cambió. Entonces voy a salir a resolver la realidad con herramientas que tuve y que me dejó ese trauma del pasado. Por eso es tan importante recuperar y decir, bueno, sí, mi pasado tuvo esto, me hizo sentir esto, tuve un quiebre emocional por esto y decidí apagar. Pero eso hace que cuanto más pasa el tiempo y menos contacto tengo con mi mundo emocional,
voy a salir siempre a la realidad desde el ataque, desde una reacción automática, desde la tristeza, desde la depresión. ¿Por qué? Porque no siento cómo puedo ser yo capaz para habitar esta realidad, porque me quedé atrapada en ese pasado. Entonces desconozco mi cuerpo, desconozco cuáles son mis herramientas para resolver esta realidad, desconozco muchas cosas que hoy por qué me pasa lo que me pasa, por qué me bloqueo donde me bloqueo, por qué nunca puedo avanzar, por qué siempre, por ejemplo, me pasan las mismas cosas constantemente con las mismas personas y demás, es porque mi yo del presente está todavía atascada en mi yo del pasado. Entonces, esta parte del cerebro, el engrama, no es que se va o se disuelve y no existe nunca más. Eso ha ido construyendo redes neuronales que se quedan en nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber que mientras más usamos estas redes neuronales que se crearon en el pasado, que se fueron creando, obviamente, con este mundo emocional o apagado o demasiado exacerbado, van a quedar en nuestro sistema. Mientras más lo usemos, mientras más usemos esas redes neuronales, más vigentes van a estar en nuestra mente y vamos a resolver desde ahí. Cuando yo empiezo un camino de autoconocimiento en esto del mundo emocional, empiezo ya a tratar de ver las emociones no como algo negativo, sino como algo que forma parte de mi vida. Porque todos los que construimos nuestros pensamientos están construidos de emociones. Porque, por ejemplo, si a mí, yo tuve una familia, por ejemplo, que no estaban validadas las emociones porque llorar estaba mal, estar triste no era de persona fuerte, el éxito se medía por cuán fuerte eras. Yo cuando empiezo a crecer, todos mis vínculos los voy a tratar igual. En mi pareja, en mi trabajo, con mis amigos, con mis hijos, yo apagué el mundo emocional, yo veo la vida desde este lugar, entonces todo se va se va a trabajar desde ese lugar de apagar el mundo emocional. Porque si yo siento, sufro, si yo siento, me hace mal. Entonces, apagar la parte emocional, entre comillas, negativa, me hace apagar las emociones positivas también. ¿Por qué? Porque todas las emociones tienen la polaridad, porque todo se trabaja por polaridad, es decir, lo negativo tiene lo positivo. Entonces, cuando yo apago todo. ¿Cuál es siempre mi consejo a la hora de trabajar este mundo? Que no es fácil, porque mucha gente se escindió de este mundo emocional por cuestiones muy fuertes, como traumas de niños, traumas infantiles, traumas de grandes, o sea, no importa la edad, digamos, pero han sido traumas que por una cuestión de violencia, por ejemplo, cortan con este mundo porque no hace bien. Y la vida tiene que seguir. No está mal hasta un cierto momento. Después hay que empezar a trabajar. Porque lo que nos hace no poder tener un buen contacto con nuestro mundo emocional es la reacción. No es la acción consciente. Es yo reacciono ante una situación o ante lo que una persona me dice algo. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi mente, por ejemplo, que si yo reacciono primero con ira, porque así me enseñaron que yo debía defender mis convicciones, puedo atropellar a otra persona. Puedo generar siempre tantos conflictos porque me enseñaron que para defender lo que yo tenía que defender, tenía que hacerlo con lucha y con guerra. Entonces, un niño aprende copiando o aprende viendo los comportamientos de los adultos. Entonces, es muy importante que si una persona no ha tenido el espacio suficiente para ser emocionalmente activo, es decir, yo hoy me siento mal, puedo estar mal, bueno, después dilucidaré por qué estoy mal, pero hoy me siento mal. Hacerle caso al mundo emocional es hacerle caso a la información que viene de afuera. Por ejemplo, si yo hablo con una persona y esta persona dice cosas que para mí no están bien, seguramente en algunas cosas de los que dice va a tocar alguna herida mía. Entonces yo lo primero que voy a hacer es reaccionar ante eso que está tocando mi herida. Capaz que viene otra persona, le escucha, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene la herida que le acaba de tocar una persona cuando habla de cierto tema. En realidad me viene a espejar algo que es mío. Algo que me dice, bueno, acá hay algo que si esta persona lo está diciendo, me está tocando, me está afectando tanto emocionalmente, puede haber un trasfondo mucho más complejo que la simple reacción ante una situación. Cuando yo veo la realidad tal como esta persona dijo esto, ¿estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, pero otra cosa es que eso que no estoy de acuerdo
me toque de tal forma que me haga reaccionar o con tristeza o con enojo o con la emoción que sea. Cuando ya toca el mundo emocional, quiere decir que ha trascendido un límite de la realidad tal como es. No estoy viendo la realidad como la estoy viendo, estoy viviendo la realidad como yo sé vivirla. Muchas veces eso trae mucho sufrimiento porque pensamos que la gente nos hace cosas a nosotros, siempre nos pasa lo mismo. Y esto, vivir en este estado es como vivir con culpa, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo soy así, soy tan buena, doy todo, constantemente, y del otro lado siempre recibo rechazos o traiciones, ¿no? Entonces, decir que tengo la culpa por ser así, por ejemplo, no me conecta con mi verdadera responsabilidad de poner un límite al otro. Entonces, vivir en esta como insana dualidad de decir, bueno, todos somos uno, nos tenemos que ayudar todos, porque me enseñaron en mi casa, por ejemplo, que el amor era darlo todo sin límites, yo me voy a entregar al otro completamente, el otro va a reaccionar de acuerdo a su enseñanza y va a haber un conflicto de intereses, porque yo me voy a sentir culpa y el otro va a avasallarme. Ahora, si yo veo de dónde viene mi herida emocional con respecto al dar todo y no ser reconocida, es distinto. Porque ya no voy a ver que la otra persona me está atacando, voy a ver que yo tengo una herida que esta persona me está viendo a reflejar. Todo eso es información de la realidad, no es nada más que eso. No hay cosas negativas ni positivas. Y lo que no se enferma, que se habla como emociones tóxicas, en realidad son los apegos a situaciones que hicieron generar esta emoción. Por ejemplo, si yo me apego a una situación de cuando era chica, que me decía, vos sos por ejemplo, doy un ejemplo muy así general, porque no tan literal, pero por ejemplo, vos siempre buscas pelea, ¿no? Esa es una emoción que a mí cuando en la calle a mí me digan, cuando yo vaya a defender lo mío y me traten, por así decirlo, de loca, a mí me va a resonar en mis oídos que así me trataban en mi casa. Entonces, salgo a la realidad con ese bloqueo emocional, de no permitirme expresarme tal cual soy. Entonces, ¿qué pasa? En mi sistema familiar eso estaba bien, en mi sistema de vida no. Porque una persona que me diga no estoy de acuerdo con vos no significa que me está tratando de que yo quiero pelear y que no está de acuerdo conmigo. Simplemente no está de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo. Y tengo muchas formas de defender mi postura. Entonces, obviamente, cuando yo me quedo apegada a lo que me dijeron en ese momento en mi casa, que me dijeron que no podía ser yo, entre comillas, yo me quedo apegada a una situación en particular. Eso es lo que si yo, cada vez que salgo al mundo, me apego a lo que me pasó, vuelve la emoción de sentirme atacada, de lucha, de defensa, pero en realidad lo donde me quedé apegada es a la situación que me hizo generar esa emoción. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de emociones negativas. El mundo emocional son todas las emociones. Las que nos hacen sentir bien y las que no nos hacen sentir bien, que nos están dando una información de algo. Entonces, por eso es tan importante el buen contacto con el mundo emocional. Lleva mucho tiempo, no es fácil porque nos hace bucear en nuestros mundos, en nuestros esquemas, en nuestros patrones de vida y hacen que esas cosas que hoy vivimos como realidad, como algo está pasando, en realidad no está pasando nada. Estamos pasando donde hemos quedado apegados a nuestro presente. Por eso hay una escisión de la personalidad. Quiero resolver el presente con mi yo del pasado. No, mi yo del presente es otra, ha cambiado muchísimas visiones, ha cambiado de vida, ha madurado, ha crecido. Bueno, me conozco. Entonces, una de las cosas que más recomiendo a la hora de tener un buen contacto con el mundo emocional es tener un buen contacto con el cuerpo y con nuestro centro cardíaco. ¿Por qué? Están unidos, ¿por qué? Porque cuando yo no tengo un buen contacto con mi cuerpo y con mis emociones, pierdo mi propiocepción. ¿Qué quiere decir esto? Que pierdo la noción de hasta dónde llegan mis brazos, mis piernas, cuáles son mis herramientas para resolver la realidad, que viene informado primero por el centro cardíaco. El centro cardíaco es, desde la energía, es el centro más grande energético que tenemos en el cuerpo y es el que primero siente todo. Yo siempre digo algo que a mí me ha servido mucho porque yo era muy mental, que en vez de escuchar y entender la información, la sintamos en el cuerpo. Es decir, yo estoy por hacer algo y me genera ansiedad. En vez de pensar de dónde viene la ansiedad, primero la siento en el cuerpo. Siento que me hace sentir la situación. Mi corazón se acelera, mis manos transpiran
mis piernas quieren salir a correr. Es decir, que esta situación que estoy por vivir me genera un estado de alerta. Ahí hay que trabajar la ansiedad. Obviamente se la trabaja mentalmente, ¿por qué? Porque todo tiene una construcción en la parte nerviosa. Pero si yo no conozco la emoción de la ansiedad, nunca voy a saber cómo trabajarla. Esa es la información que me da mi centro cardíaco. Aquí hay ansiedad, pues hay miedo al futuro. Aquí hay tristeza, bueno, hay miedo a dejar el pasado. Aquí hay mucho enojo, hay un miedo muy grande a no pertenecer, me enojo con las personas y con los lugares. Cuando yo tengo esto en coherencia, abierto, mi corazón con mi cuerpo, yo puedo decir, bueno, hoy siento ansiedad, perfecto, la siento. ¿De dónde puede venir? Y empiezo a sentir las emociones tal como son. Eso hace que mi cuerpo no es que va a bajar la tensión, no es que se va a ir el estrés porque es magia, no. Empieza a regular el sistema nervioso. Y dice, bueno, ante esta situación siento ansiedad porque me paraliza, por ejemplo, no poder resolver. Y empezamos a buscar qué herramientas tengo yo en el cuerpo para resolver la realidad. Con el tiempo uno va regulando el sistema nervioso y interceptando el mensaje de decir, ¿te acuerdas cuando eras niña que esto te generaba ansiedad? Bueno, ahora te tiene que generar lo mismo. No. Si interviene ese mensaje y dice, eso que te generaba ansiedad, hoy puede reescribirse. Para eso hay muchos ejercicios para intervenir los neurotransmisores, de que cuando voy a vivir algo que me recuerda el pasado, se hace un ejercicio para cortar con esa información y decir, no, pará, no está pasando eso ahora, no está pasando esto en la realidad como soy. Entonces, los ejercicios que por ahí recomiendo para esto son ejercicios de respiraciones y fórmulas de la Kundalini, que se trabaja con también medicina ancestral y chamánica, en donde hay respiraciones, hay mantras y mudras que nos conectan con nuestro cuerpo. Es decir, empezamos a sentir o empezamos a tener la noción de hasta dónde llega mi cuerpo, cuál es el espacio en el que yo me puedo mover, que viene informado por mi centro cardíaco. Y también se trabaja mucho la coherencia cardíaca para saber que si hay un pico de estrés, cómo bajarlo, porque el primer contacto que se hace para trabajar el trauma o el estrés, sobre todo el trauma, es trabajarlo de los costados. Una de las técnicas, por ejemplo, es entrar a una cierta situación que nos generó ese trauma, con una respiración determinada, no todas las respiraciones son para entrar a un trauma, y cuando se siente la sensación en el cuerpo de ese miedo, de ese enojo, empezar a tocarnos para decir, no, pará, esta es la realidad, hoy estás acá, no estás pasando por lo que pasaste, hoy estás acá, estás bien, tienes salud. Entonces empezamos a tener contacto con nuestro cuerpo. Es bajar la realidad, dejar de vivir tanto en el plano mental, que es normalmente donde vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos tratando de encontrar una explicación a todo. Por eso considero que esto de trabajar el mundo emocional son de las primeras cosas que habría que hacer cuando empezamos por un camino de autoconocimiento, o empezamos con un terapeuta, o empezamos solo e indistinto. Es trabajar esto de volver a la realidad, de estar presente, de sentir mi cuerpo, de sentir que yo puedo hacerlo, que todas mis vivencias sí forman parte de mí, todas esas vivencias forman parte de mí, pero que es posible reescribir. Hay mucha gente que le va a costar mucho más años porque son experiencias más traumáticas, hay otras que les va a costar menos porque hay un contacto con lo emocional y no está apagado del todo. Entonces, mi consejo que les puedo dar es que no tomemos las emociones como negativas o positivas, que le empecemos a ver como algo que nos da información. Yo entro a un lugar y me viene, no sé, algo de una ansiedad o un miedo, o me paralizo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué personas hay? ¿A qué me hace recordar eso? Entonces empiezo a trabajar que en mi presente eso no está pasando. Simplemente es un lugar con ciertas personas y yo estoy bien. Obviamente, no podemos hacerlo de un día para otro porque se activan nuestras memorias, porque nosotros también vivimos en una coherencia interna de lo familiar, de lo conocido. Mi cuerpo conoce esta sensación. Si vos me traes algo que no conozco, no lo voy a poder cambiar, porque el cerebro no cambia porque sí. Nuestras redes neuronales no se modifican porque sí. Básicamente, mi cerebro cambia, o mi sistema de neuronas cambia cuando le traigo algo que es más beneficioso hoy. Es decir, esto que me servía antes ya no me sirve más, esto que te traigo ahora funciona mejor y es más apto para mi realidad objetiva. Eso lleva mucho trabajo, pero el consejo que les puedo dar
es que empiecen a detectar o empiecen a percibirse, a sentir el cuerpo. No tanto ir a la mente, para eso hay muchas meditaciones, hay respiraciones, no meditaciones de relajación, las meditaciones no son de relajación, las meditaciones son de concentración para ver qué tenemos en el interior. Respiraciones también que hackeen un poco el sistema del trauma, las meditaciones y sobre todo el contacto con el cuerpo. Cosas que a ustedes, que muchas veces el contacto con el cuerpo no está tan bueno porque también tenemos muchos complejos con nuestro cuerpo físico, entonces de a poquito ir siendo conscientes, ¿no? de cuáles son nuestras herramientas para resolver. Bueno, como veníamos hablando de algunas técnicas para trabajar y para la reconexión del mundo emocional, como estas respiraciones, meditaciones y algunas técnicas chamánicas de la medicina ancestral, en los próximos videos estaré subiendo algunas respiraciones o meditaciones para que te sea simple comenzar, ¿no? a conectar con todo esto. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal y si te resonó este contenido, te agradezco un me gusta y te leo en los comentarios cualquier otra sugerencia o duda sobre este tema. Muchas gracias y que tengas un hermoso día.